Hola y bienvenidos de nuevo al curso de agujeros negros y estrellas de Planck, y esta vez vamos a hablar sobre la gravitación interna relativista. Ya vimos en la lección anterior una aproximación para poder calcular la gravitación dentro de lo que es un astro, no fuera, sino dentro de lo que es un astro. Y eso es muy importante porque nos va a proporcionar un mecanismo por el cual se forman los agujeros negros. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito y recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección de este curso o de otros cursos que dispongo en el canal. De hecho, antes de comenzar, me gustaría resaltar que para poder seguir este curso de agujeros negros es imprescindible tener una buena base de relatividad, al menos una base de relatividad como la que podéis aprender en mi canal, siguiendo primero el curso de relatividad especial de Einstein en 20 minutos, donde cada lección dura aproximadamente 20 minutos, y una vez superado este curso, se puede continuar al curso de relatividad general de Einstein, porque las cosas de las que vamos a hablar en el curso de agujeros negros y estrellas de Planck implican en muchos casos la resolución de las ecuaciones de campo de Einstein, y es importante al menos tener un cierto background, una cierta preparación en estos temas, y podéis conseguirlos en los cursos disponibles en el canal. Pues vamos a comenzar un poquito como hicimos en la semana pasada, donde vamos a considerar esta vez no ya masas puntuales como lo hacen las ecuaciones de gravitación de Newton o incluso la solución de Schwarzschild clásica para un objeto puntual que genera un campo gravitatorio fuera del objeto. Esta vez queremos desarrollar ecuaciones que nos describan la gravitación, pero dentro del objeto, porque los objetos se pueden entender como, más que sólidos, como fluidos, con un volumen y una cierta densidad. Por lo tanto, no es lo mismo la gravitación aquí que la gravitación en la superficie de la Tierra o la gravitación que mediríamos dentro de la Tierra, por ejemplo, a esta distancia radial r de color azulito, que nos demarca una esfera interna, por ejemplo, a nuestro planeta, y donde solo la materia que está dentro de esta esfera es la que va a influir en el campo gravitatorio en este punto, o en puntos a esta distancia radial. También hay que tener en cuenta que en nuestra solución vamos a utilizar otro radio, un radio que he marcado aquí como R amarillo mayúscula, que nos denota el radio del objeto completo. No zonas internas del objeto, del astro, sino lo que sería el radio del objeto completo, para que tengamos toda la información de la masa y posición de nuestro astro. Como vimos la semana pasada, o en la lección anterior, hicimos una aproximación muy simple donde lo único que hicimos fue sustituir la masa por la densidad multiplicada por el volumen. En este caso suponemos un volumen esférico, una esfera perfecta, 4/3 de pi por el radio al cubo, y fijaos que aquí estoy utilizando un radio de color azulito porque lo que nos interesa es delimitar la masa que está generando la gravitación en una zona interna del planeta. Evidentemente, si aquí pusiéramos el R amarillo, obtendríamos la masa de la Tierra al completo, pero es una buena manera de huir de esa noción de masa puntual y utilizar una expresión para la masa que va a ser una función dependiente del radio y de la densidad. En esta lección también asumiremos una densidad constante. Así que vamos a operar en nuestras ecuaciones con la masa, pero como una función del radio. Y vamos a partir de nuevo, a partir de un planteamiento estrictamente general. Vamos a utilizar coordenadas esféricas
tal y como describimos en el curso, en este mismo curso, en la lección de la resolución de la solución de Schwarzschild para la gravitación, que creo que es la segunda lección. Y como ya sabéis, o deberíais saber si habéis seguido los cursos, las soluciones a la relatividad general se basan en dar los componentes del tensor métrico. Y estos componentes del tensor métrico, que son funciones, van a modificar distancias cuadráticas de nuestras coordenadas. Y construiremos de esa manera una geometría, un espacio en forma de pequeñas distancias cuadráticas entre dos puntos que van a depender de pequeñas distancias en la coordenada temporal, radial, y aquí también dependería de las coordenadas de ángulos polares y azimutales. Los he eliminado porque para el propósito de esta lección pues son básicamente irrelevantes, ya que son idénticas a las expresiones de la solución de Schwarzschild externa, que vimos en la lección 2 de este curso. Entonces, la incógnita de nuestro problema es dar una expresión explícita al componente, en este caso tiempo, por eso está modificando el tiempo, del tensor métrico, y otra expresión explícita al componente radio-radio, o 1,1 en notación tensorial, del tensor métrico que nos modifica las coordenadas radiales. Si resolvemos estas funciones, habremos resuelto nuestro problema. ¿Vale? Es importante que, justo al contrario de lo que hicimos en la segunda lección del curso, donde resolvimos la gravitación partiendo de las ecuaciones de campo de Einstein en vacío, sin considerar la presencia de la masa, en esta ocasión, como queremos calcular la gravitación dentro de una masa, dentro de un objeto, ya no podemos utilizar una solución de vacío a las ecuaciones. Necesitamos proporcionar un tensor de energía y momento, que sería el equivalente en la física newtoniana a la densidad de materia de nuestro astro. Y lo que vamos a hacer, para simplificar y resolver la ecuación, vamos a suponer que nuestros planetas o estrellas son fluidos ideales. ¿Y por qué? Porque, como ya vimos en la lección del tensor de energía y momento correspondiente en el curso de relatividad general, sí que conocemos una expresión explícita para el tensor de energía y momento, que como veis tiene muchos componentes dependiendo de las coordenadas, en este caso son covariantes, que tengamos aquí. Mu y nu pueden ir de 0 para la coordenada tiempo, 1 para la coordenada radial en este caso, 2 para la coordenada polar y 3 para la azimutal. Y vimos en la lección correspondiente que este tensor de energía y momento para un fluido ideal es básicamente la densidad más la presión que ejerce ese fluido y multiplicado por las velocidades que lleva ese fluido. En este caso vamos a considerar las velocidades de, por ejemplo, un planeta o la Tierra, y tenemos que ponerla en forma de velocidades relativistas, de las cuales ya hemos hablado en otros cursos con bastante extensión, que se llaman velocidades propias. Como veis, hay una velocidad propia en las coordenadas mu, que corresponden a este índice, y otra en las coordenadas nu, que corresponden a este otro índice, más la presión de ese fluido multiplicando los componentes del tensor métrico del espacio. Como podemos resolver esta ecuación de una manera muy fácil, ya podremos obtener una expresión de energía y masa y momento para nuestro planeta y utilizarla para poder resolver las ecuaciones de Einstein. Y lo que es interesante es que en nuestra solución, al contrario que en la física newtoniana, nos va a aparecer una presión en las ecuaciones. ¿Y qué significa esto? Antes de nada, si queréis ver en qué consiste el tensor de energía y momento y de dónde hemos sacado la expresión que vamos a utilizar en esta lección, podéis ir a la lección 12 del curso de relatividad general en 20 minutos. Tensor de polvo y gas cósmico, que es básicamente lo mismo que un fluido. Pues vamos a ver
qué significa ese nuevo concepto de presión en las soluciones que vamos a obtener. Aquí ponemos, en nuestro caso, una estrella y nuestra solución, bueno, aquí la pongo rotando porque queda más bonito en la presentación, pero para simplificar vamos a obtener una solución de un planeta, una estrella estática que no se va a mover con simetría totalmente esférica y una masa que va a depender del radio, evidentemente. Cuanto más dentro estemos de nuestro Sol, la masa que va a contribuir a la gravitación en este punto pues va a ser más pequeña que si estamos en este otro punto. Por eso es una solución interna. Pero lo curioso es que este fluido, en el caso de esta estrella, va a ejercer una presión hacia afuera que va a aparecer en nuestras ecuaciones y que se va a oponer a la fuerza gravitatoria, de tal manera que cualquier astro, cualquier planeta va a alcanzar un equilibrio entre la presión que hace que intenta expandirse y la gravitación que intenta contraerlo. Y veremos que cuando se rompe este equilibrio es cuando se da el colapso gravitatorio y la formación de los agujeros negros. Muy bien, pues vamos a proceder, porque ya hemos dado como un primer paso esa expresión para la materia como función del radio. Y el segundo paso pues, es resolver las ecuaciones de Einstein. Y para ello necesitamos dos cosas. La primera de ellas es proporcionar las expresiones del tensor de curvatura. Para poder aprender sobre estos temas, pues habría que haber visualizado el curso de relatividad general, pero bueno, pues es un tensor como cualquier otro y tenemos que resolverlo, tenemos que dar los valores que tiene este tensor de curvatura porque lo vamos a igualar a 8πg dividido c a la cuarta y multiplicando por los componentes del tensor de energía y momento cuya expresión vamos a poder obtener sin ningún problema aplicando la ecuación que hemos visto anteriormente. Aquí también quiero deciros que vamos a operar con la velocidad de la luz igual a 1 para que no nos complique el desarrollo de las ecuaciones y después cuando obtengamos la ecuación final pues la podemos volver a meter si queremos. Aquí el tensor de curvatura de Einstein, como vosotros sabéis, está formado por el tensor de curvatura de Ricci menos un medio por el escalar de Ricci multiplicando el tensor métrico que define el espacio. Y al final lo que nosotros buscamos como solución son los componentes del tensor métrico. ¿Por qué? Porque el tensor de curvatura de Ricci está hecho con derivadas del tensor métrico, así que hay que calcular el tensor de Ricci, el escalar de Ricci, multiplicarlo por el tensor métrico, igualarlo a todo esto y podremos resolver frente a los componentes del tensor métrico proporcionándonos las soluciones. Y lo que vamos a hacer, como con cualquier problema en el que queramos resolver las ecuaciones de Einstein, esto ya lo hemos visto a la hora de derivar las soluciones de Schwarzschild y las de Kerr en este curso, pues es proponer una solución general a la métrica, que es justo esta que hemos visto. Esta función con el componente tiempo-tiempo del tensor métrico, esta otra función con el componente radio-radio del tensor métrico y las de los ángulos polares y acimutales va a ser igual a la solución externa, como ya hemos dicho. Y para ello vamos a proponer dos funciones de este estilo. Y se hace de esta manera porque clásicamente con un exponencial podíamos no poner un exponencial, pero se suele hacer de esta manera porque las derivadas que se generan, las derivadas que hay que hacer, derivadas covariantes del tensor métrico, se resuelven mucho más fácil si utilizamos como función incógnita un exponencial. Pero básicamente, si utilizamos estas funciones, veremos que tenemos que resolver en este caso una función a y una función b que van a ser nuestras incógnitas reales, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos una expresión para a y para b, esta función e elevado a 2a
va a ser nuestro componente 0,0 del tensor métrico y esta función con b va a ser nuestro componente del tensor métrico radio, que son los que necesitamos para poder dar la solución. Y bueno, pues lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a resolver esta primera función. Resolver las ecuaciones de campo de Einstein es muy complicado, como podéis comprobar si vais a las lecciones de la solución de Schwarzschild, donde se hace con todo lujo de detalle simplemente para que aprendáis el procedimiento. Aquí no lo vamos a hacer, pero sí que vamos a indicar cómo se hace. Y esta primera función vamos a utilizar una aproximación mucho más intuitiva y rápida para poder resolverla sin necesidad de utilizar las ecuaciones de Einstein. Entonces nos vamos a fijar en esta función que es la que modifica las coordenadas radiales de nuestra solución. Y vamos a razonar la estructura de esa función de esta manera. Tenemos nosotros como, por ejemplo, la Tierra y nuestra solución de Schwarzschild interna para la gravitación va a tener validez solo dentro de nuestro planeta. La solución externa tiene validez solo fuera de nuestro planeta. Pero hay una frontera donde las dos soluciones tienen que ser iguales, que es en la superficie del planeta. Con la solución interna, en este punto frontera, tiene que ser exactamente igual a la solución externa utilizando la ecuación clásica de Schwarzschild. Bien, la función de la solución externa, la que multiplica las coordenadas radiales, si queréis podéis consultarlo, es esta, 1 dividido 1 menos 2 mg dividido r. Aquí no ponemos el c cuadrado para poder simplificar las operaciones. Pero este es el resultado que tiene que tener nuestra ecuación e elevado a 2b tanto en la solución externa como en la solución interna. Pero como veis aquí solo tenemos el radio amarillo grande, no tenemos el radio azul pequeño. Así que tenemos que incorporar y también evidentemente tenemos la masa completa del planeta, que es la que es funcional en esta frontera. Pero esta expresión así no nos sirve para puntos dentro del planeta. Sirve para los puntos de frontera y para fuera del planeta, pero no para dentro. Para dentro necesitamos modificar la masa y el radio para tener en cuenta solo la masa que va a contribuir a la gravitación dentro de un punto del planeta. Y para eso es tan simple como multiplicar esta expresión de la masa, porque recordad que aquí la masa ahora sí va a ser una función del radio. Vamos a multiplicar esta masa por el radio en el que estemos, la distancia radial en la que estemos calculando la gravitación dentro del planeta. Por eso ponemos el radio azulito. Y esto de aquí nos va a proporcionar la información de la masa interna que está generando nuestra gravitación dentro de un punto. Pero si dejamos la expresión de esta manera, ya va a ser diferente a la que obtendríamos en la zona de la frontera. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado por este radio. Y vamos a hacer un truco. Vamos a multiplicar el denominador aquí por otro radio, esta vez el amarillo, el radio que nos determina el radio total de nuestro astro. Aquí. Y nos queda una función de este estilo. 1 menos 2 gm, radio azulito dividido al cuadrado del radio amarillo. Y esta, señoras y señores, es la solución de la función e elevado a 2b que nos modifica la métrica de nuestra solución, nos modifica las coordenadas de radio de nuestra solución interna. Y diréis, ¿y cómo sabemos que es esta función? ¿Cómo sabemos que en el punto frontera va a adquirir la forma de la función de la solución externa? Pues muy fácil, vamos a sustituir este radio azulito por el radio amarillo, que es lo mismo que decir que calculamos la gravitación, entre comillas, interna en la zona más alejada del planeta, coincidiendo con el radio del astro.
¿De acuerdo? En esta situación frontera, el radio azulito será igual al radio amarillo y nos debería proporcionar la solución externa. Lo cambiamos y fijaos, ahora aparece el radio amarillo aquí y magia, se nos simplifica este radio con este cuadrado y volvemos a recuperar la función propia de la solución externa de Schwarzschild para la gravitación. Y de una manera tan sencilla, sin recurrir a las ecuaciones de campo, que al resolverlas nos daría exactamente lo mismo, hemos dado esa expresión explícita para una de las funciones que necesitábamos resolver. Ahora queremos resolver la primera función, la función que nos modifica las coordenadas tiempo, tiempo. Y para ello necesitamos resolver las ecuaciones de Einstein que tienen esta forma aquí. El C lo hemos igualado a 1. Y tenemos en primer lugar el tensor de curvatura que tenemos que proporcionar explícitamente, y el tensor de energía y momento, y también necesitamos el tensor métrico, en este caso covariante, que es igual pues a la solución que hemos propuesto. La función menos E2A, E2B, el componente 2 sería R cuadrado, el componente 3 sería R cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. Pero de estos no nos vamos a preocupar porque son iguales en la solución externa y la interna, ¿no? Por lo tanto, ya hemos averiguado cuál es la expresión, así que solo nos quedaría resolver esta función. Y para ello utilizaremos la ecuación de campo de Einstein, calculando las funciones que nos dan el tensor de curvatura y lo vamos a igualar al tensor de energía y momento, el 0, 0 o el radio, radio, para dar una expresión de A. Y además vamos a aplicar una solución estática a las ecuaciones de Einstein. ¿Qué significa esto? Eso significa que nuestro astro, nuestra estrella, pues no va a rotar y nos va a simplificar mucho las expresiones del tensor de energía y momento que vamos a utilizar para resolver las ecuaciones de Einstein. ¿Por qué? Porque una solución donde no haya velocidades en las coordenadas de radio o de ángulos solo nos deja una posibilidad para las coordenadas mu y nu, que son las coordenadas tiempo-tiempo. Digamos que nuestro objeto se, entre comillas, mueve en el tiempo. Y ya fijamos esta parte dando una expresión explícita que podemos calcular, más esta otra parte, pero ya conocemos la estructura del tensor métrico porque la hemos visto antes. Así que ahora lo que nos queda es, necesitamos averiguar a qué equivale esta multiplicación de dos velocidades con índices covariantes de nuestro astro. Y para ello utilizaremos una propiedad que ya ha aparecido varias veces en el curso de relatividad especial y en el general, en el cual la contracción de las velocidades propias de cualquier cosa, la contracción, que es lo mismo que decir la velocidad al cuadrado o el producto escalar de un vector de velocidad consigo mismo, pues va a ser igual, o el tamaño cuadrático del vector, pues va a ser igual a menos 1. En realidad es menos c al cuadrado, pero estamos trabajando en unidades donde la velocidad de la luz es igual a 1. Entonces tenemos esta expresión que se va a cumplir siempre, en toda situación, siempre. Pues es una contracción donde las coordenadas se simplifican dándonos un número. Pero aún más, como hemos dicho, es una ecuación estática. No existen U1, U1, U2, U2 y U3 y U3. Por lo tanto, esta expresión solo tiene los componentes tiempo, tiempo que están en una contracción y que nos van a dar igual a menos 1. Bien, ahora lo que nos interesa es bajar este índice y ponerlo aquí abajo para tener esta expresión de ahí. Y eso lo hacemos sacando, entre comillas, el tensor métrico del componente contravariante del vector velocidad temporal de esta manera. Fijaos que esta contracción, este 0 se nos simplificaría con este 0 y nos quedaría este índice libre que nos quedaría en la parte
contravariante del vector velocidad. Esto de aquí es exactamente que un u con un 0 arriba. Este se nos va y nos queda un 0 arriba. Y tenemos la ventaja de que conocemos los componentes del tensor métrico, pero esta vez contravariante. El tensor métrico que os he enseñado antes era covariante, el contravariante es simplemente el inverso. Y si os acordáis, el componente del tensor métrico 0, 0 era menos e cuadrado a. Aquí, como es el tensor contravariante 0, 0, es el inverso, es 1 entre e2a. Y ya podemos despejar u0 y u0 y nos da la función para la cual queremos obtener la solución. Así que fijaos, nuestro tensor de energía y momento contiene la función para la cual queremos resolver la solución, porque la E2B ya la conocemos. Pues muy bien, continuamos. Ya tenemos la parte derecha del tensor de energía y momento. Y si queréis lo podemos ver un poquito mejor así, desarrollado como una matriz, donde el componente 0, 0 sería la densidad, multiplicando E2A, este sería la presión E2B, la presión por el radio al cuadrado, la presión radio al cuadrado, seno cuadrado del ángulo polar. Si intentáis desarrollar la ecuación anterior en forma de matriz, veréis que obtendremos estos componentes. A algunas personas es más fácil visualizarlo de esta manera, a otras personas prefieren más bien las ecuaciones lineales de toda la vida. Así que, para la función que nos modifica la coordenada temporal, vamos a utilizar solo una de las ecuaciones de Einstein. Si os acordáis del curso de relatividad general, ecuaciones de Einstein hay 16. 16 dependiendo de las combinaciones de coordenadas que tengamos aquí. Pues para resolver este problema solo necesitamos una. Necesitamos obtener la expresión del componente 1, 1 del tensor de curvatura de Einstein e igualarlo a 8πg por el componente 1, 1 del tensor de energía y momento, que ya hemos visto que era igual a la densidad multiplicado por la función e elevado a 2a. Ya veis, muy fácil. Es lo mismo que obtener el componente radio-radio, para aquellos que en vez de números prefiráis coordenadas, y únicamente pues sustituimos, no era la densidad por e elevado a 2a, sino que hemos utilizado el componente radio-radio también del tensor de energía y momento, que es igual a la presión, y por esta función. Lo hemos elegido porque conocemos el valor de la función E2B, que es la primera que hemos resuelto, así que tenemos menos incógnitas que resolver, y además nos introduce la presión. No voy a calcular esta función con detalle, para ello ya sabéis y podéis seguir la solución de Schwarzschild en la segunda lección de este curso. Hay que calcular todos los símbolos de Christoffel, con los símbolos de Christoffel hacer las derivadas covariantes de los tensores métricos, con esas derivadas hay que generar los componentes del tensor de Ricci, el escalar de Ricci, y al final, como pasa con relatividad general, metes 200.000 millones de cosas y al final el componente se van simplificando las cosas y nos queda una cosita muy sencilla. Es 1, en este caso, después de hacer todas las operaciones, 1 menos la propia función E2B, de la cual conocemos su expresión, es la primera que hemos derivado, más 2 veces el radio, pero el radio, no el radio del objeto, sino el radio donde estemos calculando nosotros esa gravitación, y multiplicado por la derivada con respecto al radio, la derivada parcial de la función a, que es la que desconocemos. Conocemos esto, pero desconocemos esto. Y todo esto dividido entre el cuadrado del propio radio donde estamos midiendo la gravitación. Y esto es igual a 8πg, aquí tenemos la presión y tenemos nuestra función E2B. Y como tenemos esta función aquí y conocemos
su expresión explícita, que ya la he enseñado anteriormente, lo que hacemos es sustituir todo ese pedazo de ecuación que habíamos obtenido al inicio de la presentación y meterla aquí. Yo sé que es difícil seguir todo el procedimiento de derivación de la ecuación, pero quiero que os fijéis que al final se ha resumido todo en una ecuación muy simple, donde nuestra incógnita es esta derivada de la función a. Así que operamos y nos queda todo esto. Despejamos la función a y al final se simplifica todo y nos queda g m más 4πg con la presión r al cubo, r azulito, r por r menos 2gm. Nos queda esta expresión. Pero bueno, no conocemos la función a, pero podríamos integrar esta expresión y ya obtendríamos la expresión explícita de la función a, integrando con respecto al radio. No lo vamos a hacer aquí, simplemente os daré el resultado hacia el final de la presentación. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a obtener una de las ecuaciones más importantes en agujeros negros. Y para ello, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de continuidad a los componentes del tensor energía y momento. Más específicamente al componente radio-radio, porque este mu solo puede ser radio. Y como ya sabéis del curso de relatividad general, las ecuaciones de Einstein son ecuaciones covariantes que además cumplen la ecuación de continuidad que nos asegura principios de conservación de la energía y el momento. Y eso implica que la derivada covariante del tensor de energía y momento es igual a 0. No lo voy a resolver con todos los pasos, tampoco es tan difícil, pero no quiero que esta lección sea demasiado pesada. Os voy a dar el resultado de hacer la derivación con respecto al radio del componente TRR. Y el resultado es este. La derivada parcial de la función a con respecto al radio es igual a menos 1, densidad más presión, multiplicado por la derivada con respecto al radio de la presión. Y fijaos, si esto es igual a esto, todo esto es igual a todo esto de aquí. Y lo que podemos hacer es combinar esta parte junto con esta parte y despejar la incógnita de la derivada de la presión con respecto al radio. Y obtendremos esta ecuación importantísima. La ecuación TOB de Tolman, Oppenheimer, Volkov. Y sí, Oppenheimer es el Oppenheimer de la película reciente. Y esta ecuación es importantísima porque nos cuenta cómo varía la presión dentro de un astro, dentro de una estrella o dentro de la Tierra en función del radio. Cómo varía la presión con variaciones en el radio. Y es igual a esta expresión de aquí, menos la densidad, más la presión, más Gm, más 4πgpr al cubo, etcétera, etcétera. Y esta ecuación es muy importante porque nos relaciona la presión de nuestro astro con su masa y con el radio del astro, con la gravitación. Y si os fijáis, 2Gm, aquí como hemos quitado el c cuadrado, pero esto sería el radio de Schwarzschild. Aquí cosas raritas nos van a suceder cuando calculemos la gravitación justo en la zona frontera, en el radio de Schwarzschild. Bien, esta masa de aquí es una masa que, como hemos visto al principio, la hemos simplificado considerando una esfera como la densidad por 4/3 de pi por el radio al cubo, pero se puede dar una expresión un poquito más general donde sería 4pi por la integral desde 0 hasta el radio final de nuestro objeto del radio azulito al cuadrado por la densidad. Si hacemos esta integral, si consideramos la densidad constante, esto nos daría el volumen de una esfera. Lo pongo aquí porque yo creo que es importante que conozcáis esta expresión mucho más general que va aquí. Y si no sabéis cómo se deriva o el razonamiento, me lo decís y os haré una presentación específica
para resolverlo. Esta es una ecuación importantísima, como ya os he comentado antes. Y la estudiaremos en detalle, pero en otras lecciones, ¿no? En las lecciones siguientes a esta. La solución, por lo tanto, de la primera función, una vez hecha esa integral que no es nada fácil resolver, que os he dicho antes, ¿no? La derivada en el radio de la función a, una vez resuelta y elevando el exponencial, el número e a 2a, nos da que la función solución, os evito hacer todos los cálculos, es igual a todo esto. 3 medios de la raíz cuadrada de 1 menos 2g r, aquí tendríamos que poner un c al cuadrado, menos 1 medio de todo esto. Y aquí veis que introducimos el radio en azulito porque es el punto donde nosotros queremos calcular la gravitación, el punto interno en el planeta o en el Sol. Mientras que este R amarillo, ese es una constante en esta ecuación y es el radio completo de nuestro objeto. Muy bien, vamos a ver qué sucede cuando calculamos la gravitación o el valor de esta función cuando el radio interno es igual al radio total de nuestro astro. Es decir, es lo mismo que hemos hecho antes, calcular la gravitación en la zona frontera. Debería coincidirnos con la función de la solución externa, porque estamos calculando en la superficie del planeta o de la estrella esa gravitación. Entonces sustituimos el radio amarillo aquí al cuadrado y se nos va a simplificar, fijaos. Y nos deja una expresión así, 3 medios de esta raíz cuadrada menos 1 medio de esta raíz cuadrada. 3 medios menos 1 medio sería 2 medios, es decir, 1 de esta raíz cuadrada. Y esto, que está además elevado al cuadrado, nos quita la raíz cuadrada. Y fijaos, la función e elevado a 2a en la zona externa, no en la zona, en la superficie del planeta, en la zona frontera entre el interior y el exterior, nos da justo la función que nos modifica la coordenada temporal de la solución clásica de Schwarzschild. 1 menos 2mg dividido r. Tendríamos que meter aquí el c cuadrado. Por lo tanto, esta solución interna de Schwarzschild es idéntica a la solución externa cuando lo calculamos en el radio del planeta o en el radio de nuestra estrella. Y la solución final, pues nos quedaría una cosa así. Esta sería la métrica, este sería el componente G00 y este sería 1 entre 1 menos 2 mgrr al cuadrado, el componente G11 o GRR de nuestro planeta. Y el resto de coordenadas angulares, la polar y la azimutal, sería idéntica a la solución externa. Y básicamente, esto es un poquito, lo he puesto porque es bastante más gráfico verlo, el R azulito implicaría la zona donde estamos calculando la gravitación interna, mientras que R es una constante y nos da el valor del radio total del astro que está generando ese campo gravitatorio, digámoslo de esa manera. Así que hemos derivado nuestra solución, que es esta, de una manera muy simple, y también hemos derivado la ecuación de Oppenheimer, la ecuación TOF, que es una de las más importantes en el mundo de los agujeros negros. Las conclusiones de esta lección: hemos derivado la solución interna de Schwarzschild, que no es nada fácil. Supongo que esta lección tendréis que verla varias veces porque pues lleva su tiempo. Hemos asumido una solución de fluido perfecto y esférico. Y lo importante es que nos relaciona la presión de ese fluido, la presión que nos hace ese planeta, con la masa, y esas ecuaciones nos apuntan a que en un objeto normal y corriente hay un equilibrio entre la gravitación generada por la masa y la presión generada por esa característica de fluido que tiene el planeta. Y si rompemos ese equilibrio,
como vimos en la lección introductoria, si la presión no es suficiente para contrarrestar la gravitación, allí vamos a tener un colapso, que se llama colapso gravitatorio, y del cual hablaremos en las lecciones siguientes. Muchas gracias por vuestra atención. Os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito y os dejo aquí un enlace al curso de relatividad general de Einstein y aquí os dejo también un enlace a la lección de la solución de la ecuación de Schwarzschild externa. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.